familia Senti City, buenas tardes para todos. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro tiempo de iglesia en casa, dispuestos a exaltar a nuestro Dios, a glorificarle y a deleitarnos a través de su bendita palabra. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más el enorme privilegio, Señor, de comenzar este tiempo, Señor, oh Dios del cielo, donde nos unimos en torno a ti para exaltarte, para glorificar tu santo nombre, para darte la gloria a ti, Señor, por todas las bendiciones que tú día a día, Señor, derramas sobre nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no exaltarte, cómo no alabarte, Señor? Bendecimos en esta hora a todos los que están allí dispuestos, Señor, de todo corazón para ti, Señor, para levantar un altar, Señor, de adoración, un altar de alabanza, Señor, un altar donde presentemos nuestras vidas, Señor, como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Gracias, Dios, por los que están conectados a través de estas benditas plataformas, Señor, a través de YouTube, a través de Facebook, Señor, oh Dios del cielo. Bendice las conexiones. Bendice, Señor, la transmisión en esta tarde, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos permitas, oh Dios del cielo, ser aceptos, Señor, delante de la presencia de nuestro Padre. Gracias, Dios de la gloria. Y pedimos, Santo Espíritu, que tú, Señor, en este día, Señor, hables a nuestro corazón y nos conduzca, Señor, de tu mano para adorar al Padre en espíritu y en verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, le damos gracias y le damos la bienvenida a todos los que están allí a través de esta transmisión. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, qué bueno saludarlos, estar de nuevo con ustedes en este día sábado. Como todos los sábados tenemos nuestro tiempo, nuestro encuentro de iglesia en casa. Saludamos en esta hora a todos los que están allí en el área del DMV, en Washington, D.C., Distrito Columbia y allí en Virginia. Por supuesto, también saludamos a los que están allí en Pensilvania, allí en el Ecuador, en Colombia, también en Perú y por supuesto Puerto Rico, la isla del encanto. Un abrazo muy especial para todos y bienvenidos pues a este tiempo de iglesia en casa. Vamos entonces a comenzar este tiempo adorando a nuestro Dios, exaltándole porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Queremos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, como nos lo expresa el salmista, el rey David, allí en este precioso Salmo, capítulo 100. Él nos dice a través de su palabra, a través de este cántico, a través de este precioso Salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y le pertenecemos solamente a Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno y su misericordia es infinita y su fidelidad por todas las generaciones. Así que nos disponemos a alabar a nuestro Dios con esta preciosa canción que nos dice que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos su pueblo. Gracias, Dios del cielo. Queremos alabarte y bendecirte con esta preciosa canción para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a la presencia de nuestro Dios, a adorarle,
exaltarle en espíritu y en verdad.
Así es, Señor, purifícanos, renuévanos, restáuranos, Dios del cielo. Así como Espíritu Santo, tú te moviste allí en la creación cuando todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Muévete, Señor, en nuestras vidas y saca todo aquello, Señor, que no es de tu agrado. Trae tu luz, trae, Señor, oh Dios del cielo, orden y llena todo vacío, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos cada día, Señor, a entender, Señor, las verdades profundas del reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo, por testificar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Recibe la alabanza y recibe nuestra adoración. Gracias, Dios del cielo. Continuamos alabando y exaltando tu santo nombre, Señor. Que sin ti yo podría estar, si tu presencia de mí alejé, por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos hoy yo. Desgarra saber que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo he alejado. Porque yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos tú y yo. Me desgarra saber que he contristado
Así es, Señor. Llévanos a ese primer amor, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, oh Dios del cielo, de intimidad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarnos a adorar al Padre, Señor. Exaltarle con todo nuestro corazón. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que termines, bendito Señor, oh Dios del cielo, de llevarnos a ese lugar, de abrir nuestro entendimiento a la revelación de tu palabra, Señor. Que nos lleves a comprender la altura, la anchura, la profundidad del gran amor de Dios, de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Terminamos este tiempo, Señor, oh Dios del cielo, exaltándote, porque tú eres invencible, Señor, porque tú eres ese Dios poderoso en batalla, Señor, que nos dio la victoria, Señor, por medio de la victoria de Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te decimos que tú eres un Dios poderoso, un Dios invencible, Señor. Y la tierra se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Hey.
Así es, Señor, tú eres poderoso, invencible, Señor. Y así, Señor, de esta manera te damos gracias, Señor, por permitirnos expresarte por medio de la alabanza nuestra gratitud. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú hablando en esta tarde, Señor, a nuestras vidas. Que abras nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto siempre para ti. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Familia, buenas tardes. Les saludamos de nuevo. Recordarles, pues, de que estamos emitiendo a través de Facebook, a través de YouTube. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que tengan acceso a los devocionales y a todas las transmisiones que hagamos. También recordarles que tenemos nuestro tiempo devocional todos los días, de lunes a viernes, 6 de la mañana, y el día sábado a las 7. Nuestro tiempo devocional, cita con Jesús, un tiempo diseñado especialmente para todos aquellos que quieren y que anhelan crecer y comenzar cada día de la mano de Papá Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy bien, ahí está nuestra invitación. Todos los días, de lunes a viernes, a través de Facebook y a través de YouTube, nuestros canales, para que usted se conecte a esa hora con esta sintonía, con esta frecuencia de bendición de Papá Dios para su vida. También recordarles que estamos ya próximos a nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa, en el mes de octubre. Entonces, todavía tiene tiempo de usted de subirse en ese vuelo, en ese avión, para disfrutar la experiencia maravillosa de recorrer los lugares de la Biblia, las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo, allí en Jerusalén, en la Galilea, en el Mar Muerto, en el lago de la Galilea, en la tumba vacía, en el cenáculo, en el Monte de los Olivos, en el Monte Carmelo. Bueno, infinidad de lugares que nosotros visitamos en nuestras excursiones gran comisionistas, nuestras peregrinaciones gran comisionistas de acción de gracias a Dios en la tierra de la Biblia, la Tierra Santa. Quiero dejarles aquí pues nuestra promoción a la peregrinación, para que usted no se pierda por ningún motivo pues esa invitación que Papá Dios nos hace, y que usted pueda decir: mis ojos vieron Jerusalén. Y que todavía tiene tiempo. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Muy bien. Ahí está pues nuestra motivación, nuestra invitación a nuestra peregrinación. La salida es el 17 de octubre, del 17 al 29. 17 al 29 de octubre.
una aventura maravillosa llamada Israel. Así que no se vaya a perder esa hermosa oportunidad de disfrutar pues de la Tierra Santa. Bueno, en esta tarde tengo la bendición de compartir con ustedes este tiempo de iglesia en casa y vamos pues a la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que sea Él el que nos hable, que sea el que nos conduzca en este tiempo y que por medio de su bendita palabra hable a nuestro corazón y que esa palabra obre en nuestros corazones y produzca fruto abundante. Amado Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde que bendigas tu palabra, que permitas, Padre, la gloria que mensaje, Señor, tu palabra, halle, Señor, oh Dios, corazones dispuestos, corazones sedientos de ti, Señor, oh Dios del cielo. Tu palabra viva y eficaz obre, Señor, oh Dios de la gloria, sanidad, liberación, restauración, Señor, en la vida de tus hijos, Dios del cielo. Envía tu palabra, Señor, y sana a tu pueblo y líbralo de toda ruina, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, el tema que vamos a compartir en la tarde de hoy le hemos titulado Esperanza viva o muerta. Esta mañana compartí una pequeña introducción en nuestro tiempo devocional acerca de la esperanza. Y tomamos dos pasajes de la Biblia donde se nos habla de una manera clara, específica, de lo que es la esperanza y por qué hablamos de una esperanza muerta y por qué hablamos de una esperanza viva. Y quiero que vayamos entonces a la Biblia y miremos un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, es el último capítulo de este Evangelio. Encontramos una experiencia que vivieron unos discípulos del Señor. Este acontecimiento, pues, nos deja entrever muchas situaciones que podemos estar viviendo y que puede estar viviendo la gente en este tiempo. Este pasaje nos habla acerca de la resurrección. El capítulo 24 habla de la resurrección de Jesucristo, la resurrección del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro con las especies aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres las acompañaban. Cuando llegaron, encontraron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. El hecho les produjo perplejidad y encontrándose en este estado, se pararon junto a ellas dos hombres de vestiduras resplandecientes. Las mujeres sintieron gran temor e inclinaron el rostro a tierra y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que le crucifiquen y resucite al tercer día. Bueno, aquí encontramos la experiencia de estas mujeres que fueron a honrar al Señor llevando especies aromáticas para embalsamar, para derramar y para preparar el cuerpo del Señor, pero no lo hallaron. Hallaron la tumba vacía. Días después encontramos a dos discípulos del Señor que iban en un viaje, que iban en una caminata, que iban en una delegación, en una diligencia, iban a un lugar llamado Emaús. Iban por ese camino llamado Emaús.
Dice allí la palabra de Dios en el versículo 13 de este capítulo 24 de Lucas. Dos de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Y él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Se detuvieron con él, semblante abatido. Dice allí la palabra del Señor que el Señor se acercó a ellos, caminó con ellos, les habló y no lo reconocieron. Dice que uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: seguramente tú eres el único forastero de todo Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Imagínense pues que ellos no reconocieron al Señor resucitado, porque sus ojos estaban vedados, estaban llenos de tristeza, llenos de congoja. La esperanza que el Señor les había anunciado, ellos no la entendieron, no comprendieron. Era necesario de que el Señor fuera a la cruz, que el Señor muriera, porque Él se los había anunciado. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: seguramente tú eres un forastero, el único forastero. Mira, el Señor para él era un forastero, alguien extraño, alguien que no es cercano, alguien que es desconocido. En eso se había constituido el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón estaba abatido, porque la tristeza les había llevado a perder la visión, les había llevado a perder completamente la visión, la experiencia que ellos vivieron con el Señor durante 3 años y medio en su ministerio. Estaban allí prácticamente enterrados. Enterraron su esperanza cuando enterraron al Señor, cuando sepultaron al Señor. Y por eso la tristeza los abatía y no había espacio para una revelación. No hay espacio para una manifestación gloriosa del Señor. El Señor estaba ahí con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y así puede suceder en la vida de muchas personas, de los hijos de Dios. Que la tristeza, los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles que tienen que enfrentar, las injusticias de la vida, le llevan muchas veces a perder de vista las promesas del Señor, a perder de vista la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque así como el Señor estaba con ellos allí caminando, no nos podemos olvidar que el Señor está con nosotros, que el Señor está en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu. Y muchas veces podemos llegar a sentirnos solos, a sentirnos abandonados, a sentirnos desamparados. Y entonces, cuando ese pensamiento y cuando esa congoja alberga el corazón, se pierde completamente la visión, se pierde completamente la revelación, se olvidan las promesas, se olvidan las promesas que el Señor en su palabra nos ha dado. Dice, y él preguntó: ¿y qué ha sucedido? ¿Qué sucedió allá en Jerusalén? Y ellos respondieron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes, nuestros gobernantes, le condenaron a muerte y le crucificaron. Al mismo Señor ellos le estaban narrando lo que a él le había acontecido. Pero vuelvo y repito, sus ojos estaban ¿qué? Nublados, estaban vedados por la tristeza, por la depresión, por la angustia y por la soledad, porque la esperanza que ellos tenían en el Señor se había desvanecido con su muerte.
Dice ahí en el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza, mire, teníamos la esperanza de que Él fuera quien iba a redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que todo esto aconteció. Ya han pasado 3 días. Esto es similar, esta expresión es similar a la que expresaron Marta y María cuando el Señor llegó a visitarles por la muerte de su hermano Lázaro. ¿Sí? Y una de ellas le dice, Señor, es que ya lleva 4 días. Ya es imposible, llegaste tarde. Ya no hay nada que hacer. Es decir, ella perdió completamente la esperanza porque la reclamación que le hicieron al Señor, pues si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no se habría muerto si tú hubieses estado aquí. Pero ella dice, pero yo sé que resucitará en el día postrero. Es decir, ellas estaban pensando ya en la promesa eterna, la resurrección de vida eterna. Pero para ellas era prácticamente inconcebible de que el Señor pudiera levantar a su hermano de la misma muerte. Para ellas era inconcebible, era prácticamente imposible de que su hermano ya después de 4 días se pudiera levantar. Y esa situación nos puede pasar. Cuando vemos la realidad de las cosas, cuando vemos la situación real que estamos viviendo, podemos llegar a pensar de que ya no hay nada que hacer, de que todo es imposible. ¿Sí? Perdiendo de vista las promesas del Señor, perdiendo de vista de que el Dios que tenemos es sobrenatural, es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Y dice allí, nosotros teníamos que la esperanza, esa esperanza de que Él era el que iba a levantar, a redimir, a libertar a Israel. Pero ya no hay nada que hacer, porque ya, sin embargo, ya son ¿qué? 3 días desde que todo esto pasó. Y continúan hablando allí ellos, dice, el caso es que unas mujeres de nuestro grupo nos han dejado inquietos, mire la situación, como la tristeza, la aflicción, la depresión y la amargura que ellos estaban viviendo por el luto y por el dolor, les impidió creer a lo que las mujeres estaban contando. ¿Sí? Dice esto que estas mujeres han contado nos han dejado inquietos, porque de madrugada han estado en el sepulcro y al no encontrar su cuerpo han venido contando que tuvieron una visión en que unos ángeles les decían que Él vive. Es decir, que el Señor vivía, que Él había resucitado. Entonces, algunos de los nuestros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A Él no le vieron. Aunque la tumba estaba vacía, aunque el sepulcro estaba abierto, ¿sí? No vieron al Señor. Jesús entonces les dijo, ¡ay insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas os anunciaron! ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Todo esto el Señor se los había anunciado. ¿Sí? Y recordemos que ellos no lo entendieron. El mismo Pedro quiso oponerse. El mismo Pedro se levantó y le dijo, le reconvino y le llamó la atención, Señor, que a ti no te pase esto, que a ti no te acontezca absolutamente nada de esto. Recordemos que el Señor lo tiene que reprender fuertemente. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas de Dios,
sino en las terrenales. Entonces, cuando nosotros nos volvemos muy naturales y miramos solamente el plano natural, entonces el entendimiento a la revelación se embota. El entendimiento y el comprender la palabra, las promesas del Dios poderoso y sobrenatural comienza a opacarse, como sucedió en la vida de estos discípulos. Y entonces el Señor les da una gran lección, y empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les fue explicado cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Llegaron a la aldea donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, ya es tarde y la noche está echando encima. Jesús entró y se quedó con ellos, y estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén. Es decir, despertaron de ese letargo, de esa pesadilla, de ese sueño, de ese letargo en el cual les había asumido la tristeza, la aflicción, y regresan a Jerusalén a retomar el camino, a retomar el llamado, a retomar la visión. Y entonces decían ellos allí, en ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los 11 y a otros que estaban con ellos, y les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos a su vez contaron lo que les había sucedido cuando iban camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Entonces, ahí vemos cómo podemos estar esperando o manifestando y expresando y viviendo basados en una esperanza muerta, como aconteció con estos discípulos. Hay un texto del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 12, que dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces, el apóstol Pedro, ¿sí?, el que le negó 3 veces, el que huyó, el que se escondió, el que maldijo y juró que no lo conocía, vemos que más adelante él entiende y se dispone a compartir su visión espiritual, a compartir su verdad, a compartir lo que el Espíritu Santo le reveló. Y dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, aquí nos habla de una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? ¿Cuál es el significado de esa esperanza viva a la cual se refiere aquí el apóstol Pedro? Entonces, encontramos que esa esperanza viva está basada en el hecho de que Jesucristo resucitó. Y por eso dice: bendito
sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia. Y dice que nos hizo que renacer. Renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Entonces el apóstol Pedro comienza su carta con palabras de alabanza, con palabras de adoración a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, recordando a los oyentes, recordando a los creyentes que la salvación es un regalo maravilloso de Dios, que la salvación es un regalo por la misericordia de Dios. Y luego Pedro afirma que a los creyentes se les da una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo también dice que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima. ¿Sí? Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Y el mundo estaría diciendo, pobrecitos, cómo los engañaron, cómo les mintieron, cómo los manipularon. Pero como no es así, como es una verdad, ¿cierto? Como es una verdad inmensa la que Jesucristo resucitó, entonces ya no hay congoja, ya no hay temor, ya no hay miedo. Y por eso ellos a partir de ese momento se disponen a cumplir el ministerio, a abrazar el llamado, independiente de los peligros, independiente de las persecuciones. A partir de ese momento, ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor. Entonces allí él comienza con estas palabras de alabanza. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente Pedro cuando habla de una esperanza viva? Bueno, miremos en la palabra del Señor que Pedro afirma que él es el nuevo nacimiento el que proporciona nuestra esperanza viva. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestro corazón, se produce un milagro, se produce una transformación, se produce un nuevo nacimiento. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el que da la pauta y el que da el punto de partida. ¿Para qué? Para vivir esa esperanza viva. Entonces, así como un niño no hace absolutamente nada para nacer, nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, no por lo que somos o por lo que nosotros hayamos hecho. Nacemos de Dios, como dice el apóstol Juan en el primer capítulo del Evangelio. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a través de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, la salvación cambió, ¿cierto? Completamente lo que nosotros somos. Y por eso, más adelante, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 17, nos habla de eso, de que somos nuevas criaturas, nueva creación, haciéndonos completamente muertos al pecado y vivos para la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces los apóstoles, en el caso de Pedro, se le puede considerar el apóstol de la esperanza. ¿Por qué? Porque entendió muy bien el proceso. Porque él vivió procesos donde negó al Señor, donde tuvo miedo, donde tuvo temor, donde volvió atrás, donde quiso volver a tomar las redes, las barcas para volver a su oficio, porque la esperanza había concluido. El apóstol Pablo dice en Corintios 13 que finalmente permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces hay una expresión muy popular, ¿sí? Cuando dice la gente la esperanza es lo último que se pierde.
Pero entonces, si vemos la realidad del mundo, la realidad de las personas y de los creyentes, para muchos ya la esperanza se perdió y ya no hay nada que hacer. Y la esperanza es lo último que se pierde, ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa? Es el nuevo nacimiento el que nos da la pauta para que nosotros podamos abrazar no una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Entonces, el apóstol Pedro, en este pasaje, Pedro relaciona nuestro nuevo nacimiento, nuestra salvación, con la idea de ¿qué? De tener una esperanza viva. Por eso la decisión más importante que puede tomar una persona es la de aceptar, la de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque allí se parte la vida. Ahí se divide completamente la vida de la persona. Hay un antes y un después. Así como Cristo partió la historia de la humanidad en dos, cuando Cristo viene a la vida del creyente, su vida se divide. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nacemos de Dios, ¿sí? ¿A través de qué? De la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Que la salvación cambia lo que somos. Completamente nos transforma. Entonces, la esperanza de la que habla el apóstol Pedro no es la ilusión con la que normalmente se asocia la palabra esperanza hoy en día. Hoy la palabra esperanza se fundamenta o se basa en promesas, en anhelos, en sueños, en deseos, promesas hechas quizá por personas, por hombres. No, la esperanza viva se basa en Dios, en el amor de Dios, en el hecho glorioso de la resurrección de Jesucristo, en el hecho de las promesas de Dios, porque cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. La palabra esperanza viene del griego, la palabra esperanza viene en una expresión griega, significa una expectativa ferviente y confiada. Esta esperanza del creyente no solo es viva, sino también es vivaz, ¿sí? A diferencia de la esperanza vacía y muerta de este mundo, ¿sí? La esperanza en la cual muchas veces la gente se afianza en las promesas de un hombre, de un político, de un gobernante, ¿sí? Y la gente piensa y espera, pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo se dan cuenta de que esta persona incumplió, de que esta persona no cumplió lo prometido. Y entonces se aumenta la desilusión, la decepción en el corazón de las personas. Hoy por hoy vivimos en un mundo desesperanzado, donde la gran mayoría de la gente no sabe qué creer, no sabe qué camino tomar, no tiene un asidero, no tiene una visión que abrazar, no tiene una promesa que abrazar. Entonces, esa esperanza viva es vigorosa, es viva, activa en el alma del creyente, es expectante y es continua. Independiente de lo que esté pasando, independiente de lo que esté pasando en el plano natural, la mirada está puesta más allá. El libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Dice que muchos de estos héroes de la fe se murieron, se fueron al cielo sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque la esperanza de ellos no estaba en lo terrenal. La esperanza de ellos estaba en lo eterno. Porque ellos estaban mirando una patria más elevada, la patria celestial. Y muchos de ellos murieron en la pobreza, murieron en la miseria, murieron aserrados, murieron martirizados. ¿Pero por qué? Porque a ellos ¿qué los sostenían? Y a ellos ¿qué les motivaba a seguir? Las promesas eternas de Dios. Esa es la esperanza viva que les permitió a ellos llegar hasta el último momento visualizando el cumplimiento de esas promesas. Entonces, nuestra esperanza viva es original, ¿sí? ¿Por qué? Porque la provee el Salvador, el que vivió, el que murió, el que resucitó,
de entre los muertos. De la esperanza viva del apóstol Pedro, ¿cierto? Esa esperanza viva del apóstol Pedro es Jesucristo. Es Jesucristo. Esa es la esperanza viva. Y esa debe ser la esperanza que nosotros debemos abrazar, la cual debemos abrazar cada día. El apóstol está hablando a los cristianos que sufrían persecución en Asia Menor. ¿Sí? Eran perseguidos. Recuerde que el imperio fue implacable después de la muerte de Jesucristo. Ellos implacablemente persiguieron. De sus palabras tenían el propósito de ¿qué? De animarlos en sus problemas. Su futuro estaba asegurado gracias a la resurrección de Jesucristo. Su esperanza estaba ¿qué? En la victoria sobre la muerte, ¿cierto? Y su resurrección. Allí estaba basada esa esperanza viva. Que los creyentes perseguidos enfrentarían pues más adelante en este mundo todo tipo de persecución, todo tipo de injusticias que se cometieron con ellos. Esa esperanza viva está anclada en el pasado, porque no es algo fortuito. Está basada en el pasado y está anclada en el pasado. Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Mateo dice en Mateo 28:6, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde le pusieron, donde fue puesto el Señor. Esa esperanza está anclada en el pasado, continúa en el presente, no pierde su vigencia, está vivo el Señor Jesucristo y por eso esa esperanza es para este tiempo presente. Colosenses 3:1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Y esta esperanza también perdura para el futuro, para lo eterno. Jesucristo promete vida eterna y resurrección. En San Juan 3:16 dice, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En San Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Otro texto lo encontramos en San Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí están las promesas, ahí está el respaldo en la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso 22 dice, mas ahora liberaos del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación y por fin la vida eterna. Entonces, encontramos allí que la esperanza viva también nos permite vivir sin desesperación cuando nos encontremos en sufrimiento y en las pruebas de esta vida presente. Sabemos que estamos viviendo en un mundo caído, donde el príncipe de este mundo pues ha tomado el control en muchos lugares y en muchas personas. Y vemos todo lo que hay, la injusticia, la corrupción, la descomposición social y aparte de eso la manifestación de la naturaleza, los desastres naturales, los terremotos, los incendios, los huracanes, las inundaciones, las plagas, las enfermedades, la violencia, la corrupción. Todo este panorama desalienta. Todo este panorama trae tristeza y aflicción y congoja al corazón de las personas. Entonces, el Señor nos dice en 2 Corintios 4, 16, 18, dice, por tanto no desmayemos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, son infinitas. Entonces, el objeto de nuestra esperanza viva lo describe allí el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 4 de su primera carta. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, usted y yo tenemos una herencia que la muerte nunca tocará, que la muerte no nos podrá quitar, no nos podrá arrebatar, que no se marchita, el mal no la va a marchitar, ni se va a desvanecer con el tiempo. ¿Sí? Esa prueba de muerte, esa prueba de pecado, esa prueba de fuego, esa prueba de la edad. Esta herencia también, esa prueba de errores, porque Dios la guarda y la preserva para que no sea manipulada, para que no sea manoseada. Él la preserva en el cielo para nosotros, porque esa esperanza no es para aquí, es para allá. Esa esperanza viva es totalmente segura. Segura porque Él nos da la certeza de que nada, absolutamente nada, como el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las personas no pueden sobrevivir mucho tiempo sin esperanza. Y por eso vemos las cifras de suicidio, de depresión, de angustia que vive la gente. Porque ya no hay esperanza para ellos. Porque no han creído. Porque no han creído. Su corazón se volvió incrédulo por todo lo que han recibido, por todo lo que el mundo les ha dado. Han perdido la fe y la confianza. La esperanza hace que pasemos por experiencias dolorosas y por el miedo de lo que puede pasar en el futuro. Y el mundo caído, donde la gente se enfrenta a la pobreza, donde la gente se enfrenta a la enfermedad, al hambre, a la injusticia, a la corrupción, a todo lo que estamos viendo en el mundo. Desastres por todo lado. El terrorismo, ¿sí? La depravación en todo sentido. Eso nos habla de que urgentemente necesitamos esa esperanza viva. Y la Biblia nos habla acerca de ella. Esa esperanza viva vino hace 2000 años. Y esa esperanza viva se llama Jesucristo. Y todo comienza cuando nosotros le recibimos y le aceptamos como Señor y Salvador. Necesitamos una esperanza viva. El mundo necesita una esperanza real, una esperanza viva. La Biblia nos dice en Efesios 2:12 que los que no tienen a Jesucristo no tienen esperanza. Los creyentes son bendecidos con una esperanza real, con una esperanza significativa, con una esperanza verdadera, por medio de la resurrección de Jesucristo, por el poder de la palabra, por la presencia y la acción del Espíritu Santo, y porque esta esperanza viva la despierta en nuestras mentes, la despierta en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene el poder para transformar, es viva y eficaz, para derribar todo argumento, para derribar toda fortaleza. Entonces, la esperanza viva del creyente es sólida y segura porque está
en la persona de Jesucristo. Hebreos 6:12, 6:19, 20 nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Luego Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestra salvación y es nuestra esperanza viva. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos abre el entendimiento, que nos abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que despierta nuestros sentidos espirituales. Tu palabra que nos anima, que nos reanima, que nos vivifica, Señor, y que nos lleva, oh Dios del cielo, a aferrarnos, Señor, a la vida que tú viniste a darnos, a la vida con sentido, a la vida eterna, a la vida con propósito. Porque cuando tú viniste a nuestro corazón, Señor, nos diste una seguridad, la seguridad de ser salvos. Porque tú, Señor, tu presencia viene a nuestra vida por medio de tu Espíritu, Señor. Porque nos adoptas y te haces nuestro Padre, Señor. Nos diste paternidad, nos diste presencia, nos diste perdón. Nos das un nuevo propósito, Señor. Y nos das vida eterna, Señor. Gracias, gracias, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas quedan atrás y todo es hecho nuevo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu luz brille, Señor, en los corazones, que abras el entendimiento, que abras los oídos espirituales, Señor, que podamos comprender, Señor, oh Dios del cielo, que la esperanza bienaventurada que recibimos a través de Jesucristo es la esperanza viva, la que nos va a permitir vivir aquí en la tierra, vivir en este mundo, vivir en este peregrinaje, Señor, a pesar de las pruebas y las dificultades y de los peligros, Señor, con la mirada puesta, Señor, en lo eterno, con la mirada puesta en el galardón, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque así, Señor, como estos discípulos que iban camino a Emaús, así hay mucha gente, Señor, y quizá muchos creyentes, muchos cristianos que han perdido, Señor, la esperanza, que han perdido la visión, Señor, de la eternidad, que han perdido la visión de tus promesas, que han perdido, Señor, completamente la visión de tu amor, Señor. Porque lo que el mundo ofrece y lo que el mundo presenta deprime, entristece, Señor, desanima y desalienta, Señor. Pero tenemos en tu palabra el ancla profética, Señor, palabra profética más segura, la cual se constituye en el firme ancla, Señor, para nuestra alma, para que podamos, Señor, abrazar con seguridad, Señor, tus promesas, tu palabra, Señor, y saber que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán, Señor, para siempre, Señor. Gracias por la esperanza viva. Gracias porque la esperanza viva vino hace 2000 años, Señor, allí en Belén de Judea, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre preciosa. Por eso te damos gracias, Señor, porque Jesucristo resucitado es
nuestra esperanza viva, Señor, la cual abrazamos, la cual, Señor, oh Dios del cielo, abrazamos fuertemente, Señor, oh Dios del cielo, para decidir, Señor, vivir para tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. Habla, Señor, el corazón de tu pueblo, de tus hijos, y abre los ojos, echa colirio en los ojos, abre los oídos espirituales, y que esta revelación de tu palabra, oh Dios del cielo, llegue a los corazones, como fueron abiertos los ojos de estos discípulos cuando comieron el pan contigo, Señor. Cuando compartieron contigo, Señor, les fueron abiertos sus ojos, sus sentidos, y entonces pudieron verte, Señor. Abre los ojos, Señor, que están vedados por la tristeza, por el dolor, por la aflicción, por la decepción, Señor. Abre los ojos. Echa colirios, tu colirio santo, Señor, para que entonces, Señor, los ojos sean abiertos, el entendimiento sea aclarado y puedan verte, Señor. Vamos a verte y abrazarnos, Señor, a ti, porque tú eres nuestra esperanza viva, Señor. Gracias, Dios del cielo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en nuestro tiempo de devocional Cita con Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga y les conserve en paz.